Así casi comenzamos. Hablamos la semana anterior del amor. Dijimos que el amor era arte, acción, responsabilidad, elección, compromiso, encuentro, respeto. Estuve pensando, las cosas que hablamos: empatía, contención, apertura. eh, y más, seguramente, alguna, mucho más que se me está quedando ahí al margen. Servicio, ok, servicio. ¿A alguien se le ocurre algo así que les venga rápido a la mente? No, ya dijiste casi todo. Bueno, pero para escucharnos un poquito, para empezar escuchando todas las voces. Aparte del servicio que ya sumó Alberto. Bueno, vamos a seguir hablando del amor. Hablamos de... Sacrificio. Podría ser un sacrificio cuando entendemos la palabra sacrificio no de manera No. negativa, exacto, ¿no? Es más bien Como como víctima. No de víctima. Autocontracción. ¿Ok? La más cabalística de No. todas, exactamente. El proceso, el momento de autocontracción por parte del Ein Sof, el acto de amor más grande según los místicos. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de retraerse para dar un espacio para que exista lo otro. Lo cual está muy bien que lo hayas dicho, porque justamente tiene que ver con el tema de hoy. Dijimos que había muchas formas de aprender del amor a partir de nuestra tradición. Dijimos que estaba el primero decidí, esto fue simplemente una elección, que habláramos del amor a Dios, ¿no? Y de este mandato, tenemos que amar, entonces tenemos que provocarnos continuamente esa acción del amor. Y no está alejado de la siguiente petición por parte también de Dios hacia el pueblo, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después hablaremos también de amarás al extranjero también como a ti. Sí. O sea, también habla de las dos. Entonces, cuando hablamos de este amor que tiene que ver con este amor al prójimo y al extranjero, vamos a pensar que este extranjero y este prójimo son un otro. Y entonces, Dios, en esta autocontracción que hace este proceso de retraerse, de ocultarse para dar la oportunidad de que el otro exista, ¿sí? Es ese acto de amor. Quiero preguntarles, igual para escucharnos un poco, ¿qué es ese otro? ¿Qué es la otredad? ¿Qué significa lo otro? ¿Sí? Lo otro que no soy yo. ¿Sí? Quiero escuchar simplemente así opiniones. ¿Puede ser una persona? Puede ser una persona, sí, podríamos estar hablando de una persona. Animal. Sí. Pero una persona, un animal, por si no soy, hablen fuerte para que los de acá escuchen. Una cosa que se quiera mucho. Ok. A ti mismo tu parte negativa. Ok. Un otro puede ser alguna parte de ti también. Otro puede ser la creación misma. ¿Sí? Porque la creación es lo otro, que dentro de participo en ese proceso que tiene que ver con eso otro, que es todo lo existente en la creación. ¿Qué más? Lo que lo haces, por ejemplo, tu afición o tu estudio, o no sé, tienes amor a lo que estás Ok, estudiando, o sea, lo otro puede ser un gusto, un hobby, una inclinación hacia algo, tiene que ver también con algo otro. Buscando, otra vez, porque ya saben que me gusta buscar definiciones, siempre nos van ampliando la visión, la otredad, hay muchas formas de explicarlo, pero dice, la otredad se refiere a la experiencia de aquello que es radicalmente diferente a uno mismo. Entonces, esta es una definición. El otro es el no yo. Entonces, lo que no soy yo es lo otro. ¿Sí? Vamos a pensar. Lo que está fuera de mí. ¿Sí? Aquí diferenciaríamos con esta idea de que otro podría ser lo otro, también podría ser las dos partes de ti mismo, una y la otra, pero aquí continuamente la definición se refiere más como justamente algo que no es nosotros, sin embargo está vinculado a nosotros, porque también aunque dice que lo otro es radicalmente diferente, también lo otro puede ser un espejo de ti. O sea, el otro a veces también te refleja
te refleja las partes de ti que a lo mejor tú no tienes conscientes, pero eso no quiere decir que no estén. ¿Sí? ¿Qué más se les ocurre? ¿Alguien más quiere decir algo? Ese espejo, ese límite, eso otro que está fuera de mí, eso que es distinto, pero que también puede ser parecido, ¿sí? Que está fuera de mi conciencia, que es diferente. ¿Sí? Hay una teoría, y lo quería traer, igual va a volver a salir al rato, que es de un filósofo, un gran filósofo judío, que es Martin Buber, que seguramente lo han oído por lo menos nombrar. Tiene un librito que habla justamente, desarrolla esta teoría, que es la teoría del yo-tú. Así se llama la teoría. Martin Buber dice que podemos nosotros tener una relación con lo otro, ¿sí? Y específicamente sí habla de el otro en cuanto a la relación entre las personas, que puede ser de dos maneras. Una relación que es la base de su teoría, que es el yo-tú, y también hay una segunda versión de cómo nos podemos relacionar con ese otro, que es el yo-ello. Entonces, vamos a explicar qué es cada una. Empecemos por el yo-ello, que en realidad es la que traería el conflicto. ¿Sí? El yo-ello se refiere cuando el otro para ti es un objeto o cuando tú, un medio utilitario para que tú obtengas un beneficio, para que tú obtengas algo. Quiere decir que el otro se vuelve una cosa. Es la cosificación del otro. ¿Sí? Cuando el otro solo se vuelve un instrumento de algo que tú necesitas. Esa relación claramente, según Martin Buber, es una relación no positiva, que no trae la oportunidad de un encuentro real. Porque para Martin Buber, lo que se busca justamente a través de esta relación con un otro es el encuentro que eventualmente trae un intercambio y que entonces te permite ver tus diferencias, tus similitudes, tus luces, tus sombras y aprender de todo eso, porque la idea siempre va a ser que hay un beneficio de esto. Entonces esa relación del yo-ello para Buber es la que no deberíamos de promover, sin embargo es algo que sucede. Como ¿sí? parásito también. Tú utilizas a las personas para tu beneficio. Eso es. ¿Sí? Yo, ello. Ello, este otro es una cosa para ti. Es un objeto. ¿Sí? No es una persona. Es una forma de relacionarte con otro porque esa relación te trae a tu beneficio. Entonces no generas un vínculo. No generas nada con ese otro. La otra relación, que es la que hay que promover, que es la que hay que trabajar, es el yo-tú. Ese es el verdadero encuentro. Cuando esto se da, si está aquí el yo y está aquí el tú, entonces dice Buber, ahí, en ese momento, se da la oportunidad realmente del encuentro. Se vuelve la relación yo-tú eterno, quiere decir Dios aparece en la ecuación. ¿Por? Lo divino. Es decir, cuando tú permites una relación con un otro en donde hay una intención de intercambio, ese momento es un momento de Dios. Ese momento es un momento de divinidad. Ese es un momento de verdadero amor. Ajá. O sea, porque tú estás dispuesto a entender al otro. O sea, hablamos también de la empatía, ¿sí? En algún momento hablamos del amor, hablamos de responsabilizarnos, de comprometernos, todo eso que implica esa relación de amor, cuando viene en esta dinámica, entonces da la oportunidad que se experimente a Dios. Ambos experimentan lo divino de la creación a través de ese intercambio, de ese encuentro, de ese momento de comunicación. Buber, de hecho, lo lleva al proceso de comunicación, un verdadero proceso de comunicación donde hay aprendizaje de ida y de vuelta, donde todo el tiempo hay esas ganas de recibir y de dar con respecto al otro, ¿sí? A este otro. Todo esto es para hablar simplemente del otro, porque vamos a hablar del tema, y el tema de hoy es, Dios nos pide, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a llegar a eso, pero quería que primero pensemos, ¿qué es ese otro? Ya dijimos, el otro es lo que está fuera de mí, lo que está fuera de mi conciencia, lo que es distinto a mí,
o lo que se parece a mí, ¿sí? Pero sí tiene que ver con esta oportunidad, al final, trayendo la visión de Buber, de que podamos encontrarnos en esa otredad para poder ahí revelar lo divino, para poder revelar a Dios. Entonces, Buber en ese texto es un libro muy lindo, si a alguien le interesa la filosofía y para poder leer cómo desarrolla todo el tema. Así se llama el libro, Yo, tú, o tú, yo, ¿no? Creo que casi siempre es Yo, tú, de Martin Buber. Dice, todo en esta vida es un encuentro, todo en la creación es encuentro. Pero lo que va a cambiar es la relación que hay entre tú y ese otro. Porque si ese encuentro tiene que ver con ese yo, ello, entonces estás buscando un beneficio de esa relación. Y entonces el encuentro no va a permitir que exista un momento de divinidad, ¿sí? Vuelvo nada más a replantearlo. En cambio, de la otra manera, continuamente Dios se está revelando en la ecuación, sí. Vamos a ver ese encuentro, pero lo que cambia es ¿qué? La forma en la que nos encontramos con ese otro. Si tú te encuentras con ese otro en la primera fórmula del yo-ello, estás buscando algo y entonces no hay realmente un momento de divinidad, de santidad. Otra manera de decirlo podría ser como la perspectiva del encuentro. La perspectiva del encuentro. Si tú estás buscando un beneficio, ese otro se vuelve una cosa para ti. Entonces es difícil pensar que eso sea un momento divino, un momento de Dios. Una pregunta. Disculpen. Cambió de ángulo y entonces, mira, Claro, es el acusador. Venga, échala. Sí, que me... Gracias. Ajá. La pregunta es, la estás formulando en tu cabeza, ¿ok? Perdón, no fue a propósito que distraje la atención. Venga, las preguntas. Siempre hay que hacer las preguntas, hay que preguntar. Date golpecitos en la cabeza, acuérdate que funciona. Yendo al... Bueno, entonces tenemos la definición de diccionario, tenemos esta visión filosófica a partir de Martin Buber. Perdón, ya me acordé. O sea, aquí lo que estás diciendo es que, o lo que dice Martin Buber, es que no busquemos un fin utilitario en el otro. Simplemente busquemos el encuentro divino con el pero otro. espérame. O sea, yo creo que todos los encuentros son utilitarios. De alguna manera, porque por ejemplo, o sea, yo estoy aquí para aprender. Sí, eso es un hecho. Eso es utilitario. Pero esa perspectiva, eso que tú estás aquí para aprender es un momento de Dios, es un momento de divinidad, es un momento de crecimiento espiritual. No es porque tú quieras sacar algo de mí que te beneficie solamente a ti. Eso es mucho más grande el momento de estudio. Porque claro, sí te hace a ti cambiar tu perspectiva, pero eso eventualmente impacta en un mundo para construir un mundo. Ya sé, ¿no será como más la intención que tienes? Porque, por ejemplo, yo Por estoy eso, aquí para aprender, pero también para compartir, Sí. pero también para... Esa es la convivir. diferencia. Si solamente estuvieras aquí para sacar un provecho de esta clase, porque a ti te beneficia para después ir a dar una clase, vamos a pensar, así, Sí. y entonces tú vas a después ir a copiar esta clase para darla en otro lado y cobrar por ella, no sé. Sí, por decirlo, ¿sí ves? Entonces vendrías no porque quieres realmente aprender, sino porque quieres copiarte la idea y llevarla. ¿Sí? Por decir, se me ocurre ahorita porque estás hablando de una clase. Sí, un ejemplo. Por eso digo que cuando él dice, el ello es cosificar lo otro para un beneficio propio. ¿Sí? En cambio, cuando tú vas a un encuentro con un otro para intercambiar, que tú bien mismo lo dijiste, entonces en ese momento aparece la triada, este triángulo que él, ¿sí?, explica en esta dinámica. Y entonces, bueno, todo esto para llevarlo eventualmente a Dios nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quería solamente decir, ya vimos una definición de diccionario, ya vimos la visión de Buber y regresamos un poquito nada más a la idea para recordarla y tenerla ahí, la idea de la mística, de este momento del Tzimtzum, que se adelantaron, siempre hay alguien que ya sabe lo que voy a decir y lo dice y está muy bien, que es este momento justamente de autocontracción para dar espacio al otro, en este caso es la creación, ¿sí?
Sí, alguien tiene una pregunta, un comentario acá. Vi que había una mano levantada. Ya no. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces, De aquí está. vamos al texto. Eso de amarás a tu prójimo como a ti mismo es la esencia de la Torah. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos justo a hablar de todo eso. Sí. No te adelantes. Sí. Sí, si me adelantan otra vez todo el tiempo me adelantan y entonces ya no me dan chance de que saque todas mis hojas. ¿Para qué traigo tantas hojas si no me dejan avanzar? Bueno, El chiste es provocar emociones que sean yo ¿qué es exactamente? y evitar hacer cualquier relación de un empleado, de lo que sea, De que yo, sea ello. yo, ello. Si tú te das cuenta, entonces ahí estás moviendo tu nivel de conciencia. Ahí estás empezando a mejorar tu nivel de conciencia. O si te van a, alguien te ve como una relación yo, También tú sabes, salte claro, de- también, exactamente, tú también saber, ¿ok? Tú también te puedes mover de esa relación, pero para eso tienes otra vez que estar abierto y tienes que estar trabajando en ti mismo, porque si no te das cuenta, puedes pasar muchos años siendo, ¿no? un ello, exactamente, ¿sí? Ok, entonces vamos al texto de la Torah. Empieza el texto diciéndonos en Levítico, Vaikra 19-18, específicamente. El texto dice, Loticom velotitoret bnei ameja veafta le reaja camoja ani Adonai. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Punto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito del contexto. ¿Cuál es el contexto de esta máxima que nos está pidiendo? Otra vez, no es una orden, estaba usando otra palabra, sino este mandato, ¿sí? Así como amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser, vuelve a ser la misma idea. De afta, ¿sí? Le reaja camoja. O sea, amarás, o sea, no es, por favor, ama. No es que te caiga bien, no es procura, no. Te dice que lo ames además. O sea, usa la misma idea de el amor, lo cual implica, ya vimos, implica una acción, implica una responsabilidad, implica una intención, implica un arte. O sea, no es así nada más de sencillo lo que se nos está pidiendo. Amar al prójimo también representa un ejercicio consciente, ¿sí? Y se nos está pidiendo que lo hagamos. El contexto, ¿sí? Cuando aparece este mandato, está en una de las parshiot más importantes de toda la Torah, porque es la parashá Kedoshim. Y entonces esta parashá empieza diciendo también, Kedoshim Tiyu, sean santos porque yo soy santo. Entonces hay una idea de que la santidad está relacionada con estos actos, diferentes momentos de actos de amor, que específicamente, sí, en este caso tiene que ver con el amar a tu prójimo. Y hay quienes dicen alguna vez así, cuando me acuerdo, cuando la primera vez que estudié sobre justamente esta parashá y esta idea de amar al otro, es que si tú abres la Torah, esto es muy técnico, pero si abrimos la Torah a la mitad, para ser muy precisos, ¿A dónde caiga? no, quiere decir que si tú piensas en la Torah del principio al fin, o sea, literal, es una tontera lo que quiero hacer, pero nada más para que lo vean en ejercicio. La mitad de la mitad. Exacto. Entonces aquí termina, es otra brajá, aquí termina la Torah. ¿Sí? O sea, tenemos, esto, ¿sí? Si yo abro, no me acuerdo exactamente, ya hasta me había fijado qué hoja es y ahorita no me acuerdo, por aquí lo tengo apuntado, pero si yo abro a la mitad y abro así, aparece, ve afta le reaja camoja. Entonces hay quienes sostienen, y esta es una de las ideas, de hecho, Rabbi Akiva, ¿sí? Se le adjudica a Rabbi Akiva la idea de Zeklal Gadol Batorah. Esta es la obligación más importante de la Torah, más que cualquier otra, esa, amar a tu prójimo. Por eso está en la mitad de la Torah. Todo lo demás está, pero ahí a la mitad se te está pidiendo eso, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a explorar el tema, Ahí porque es Kedoshim, ahí es la parashá. la parashá Kedoshim, sí. A la mitad de Y a la mitad de la parashá, y entre varios momentos de de petición que empieza diciendo, la parashá empieza, sean santos, aparece unos versículos más adelante, en el 19:34, justamente este mandato, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Si hablamos entre el sector religioso ortodoxo,
sería exclusivamente entre ellos mismos, porque de verdad Bueno. el desprecio hacia el otro es horrible. Bueno, vamos a Pero hablar. está mal. Vamos a hablar de eso, porque la Torá no está diciendo que sea solo el otro que está al lado de ti, que es de los tuyos. No. Está diciendo todo el mundo. el prójimo. A todos Aquí es donde Entonces, cuando decimos los goyos, ¿no? vamos, bueno, justamente parte del hablar del amor y hablar de todos los temas que hemos hablado es para que lo hagamos consciente y empecemos a cambiar la forma también en la que a veces hasta repetimos algunas cosas que aprendimos de manera, ¿no? De manera natural y lo ponemos ahí. Porque aquí la Torá está siendo, en este sentido, universalista. Después se va como particularizando y van habiendo momentos en donde esto se pone como, se hace corto, se hace chico. De hecho, vamos a hablar de ese otro mandato que es también amar al extranjero, ¿sí? Y la palabra es ger. Y después, como esa palabra, ¿sí? ¿A qué se refiere la palabra ger? En la Torá se refiere al inmigrante. No se refiere al converso, por ejemplo, en este caso, que después se analiza y se interpreta así, y utilizamos ese término. Pero en la Torá no dice eso. La Torá, ese prójimo es todo lo otro, ¿sí? Todo el otro, ¿sí? Y el ger es el inmigrante que está que llega donde tú estás, ¿sí? Que viene de otro lugar y se establece donde tú estás. Vamos a hablar, pero vamos a seguir todavía un poquito antes seguimos, Beafta le reaja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No será que, dice la Torah, tú quieras, pero el alcance histórico, el momento, pues no es lo mismo vivir en un shtetl que vivir ahorita? O sea, Una ciudad como No, entonces, o sea, cuando hablas de amarás al otro, bueno, la gente salía en caballo y iba a media hora y, o sea, hay que ponerlo en contexto, no. al final, si pones, tú tienes que pensar que pasa continuamente encontrarte con un otro. El otro puede ser tu vecino de la casa Pues de al un lado, extraño. que es más conocido, pero sigue siendo el otro, o puede ser alguien que conociste, no sé, en otro, En que Timbuktu. vive, exactamente, o sea, no hay, simplemente, En el coche de en el coche de junto, exactamente. El prójimo es el otro, por eso quise empezar con esa idea, ¿qué es el otro? ¿Sí? ¿Cómo llega al El- extranjero? O sea, Vamos ahorita para allá, pero estamos todavía en el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todavía, 170, por cierto, porque yo lo había apuntado. La página 170 en esta versión, obviamente, ¿sí? Quiero, igual se los paso para que vean el contexto, digamos, un poquito. Todo el tiempo en esta parashá Kedoshim, empieza a haber diferentes peticiones de todas las conductas que deberíamos de tener, ¿sí? O las conductas que no debemos de tener. O sea, aparece, no robarás, no vas a engañar, no vas a oprimir, no vas a retenerle el salario al otro, no vas a maldecir, y entonces, de repente, aquí se nos pide, beafta, amarás. O sea, como la diferencia un poco en la visión de lo que se nos está pidiendo, de todo lo demás versus este momento que tiene que ver con el prójimo y que tiene que ver con amarlo, que otra vez es el tema central. ¿Cómo se llama este curso? Este módulo. Amor. El amor. El amor visto desde la Kabbalah, pero obviamente, bueno, basándonos en la tradición. Igual se los paso por si alguien lo quiere ver. Estamos ahí, Levítico, Parashat Kedoshim, 19. Ahí lo van a encontrar. Sí. hay muchas negaciones y esta es. Esta es una orden y es un mandato. Es una persona que es un Pero mandato. No, Exactamente. Y aquí de repente se te pide, haz algo. ¿Qué es ese algo? Amar. Pero es que, Sí. Bueno, por eso, o sea, porque a veces Por hasta eso le haces empezamos. daño a alguien amándolo, a tu forma. por eso. Entonces, ¿qué dijimos? Si hablamos de empecé diciendo que hablamos de que el amor es arte, acción, responsabilidad, compromiso, empatía, cuidado, entrega, cercanía, respeto. Sí, todo vamos en los términos de Kabbalah, la medida. Porque lo hemos hablado. Cuando en el árbol de la vida hemos muchas veces estudiado, tenemos una dimensión que es el Gesed, que también se relaciona con el amor, con la bondad, y tenemos la Geburah, que es la restricción, que es el límite, que es sí, todo.
y se unen, se encuentran en Tiferet, ¿sí? Que es la belleza, que también es el amor, ¿no? Entonces, ese lugar de midá, de equilibrio, es lo que tiene que ver con el otro. Si amar al otro tiene que ver con respetar una diferencia, ahí estás llevando esa acción a la acción. ¿Sí? Solo respetar la diferencia. A lo mejor eso es todo lo que implica el amor, ¿sí? En ese caso. O sea, no el amor del enamoramiento, ¿sí? Que también, después hablaremos del amor del enamoramiento, ¿sí? Esa es la última parte de este curso. ¿Sí? El amor de pareja, y sí, el amor pasional, el amor romántico, todo esto. Pero este amor tiene que ver con eso. Respetar la diferencia del otro, respetar la postura del otro, respetar la visión, ¿no? Las opiniones del otro, ¿sí? Respetar el espacio también del otro, ¿sí? Por ejemplo, que a veces no lo hacemos, ¿sí? De entrada es uno de los lugares donde más a veces irrumpimos el espacio, ¿sí? Ya vimos, otra vez vamos al Tzimtzum, que hizo el creador, que hizo el Ein Sof. Se ocultó dentro de sí mismo para crear un espacio para el otro. Y a veces estamos encima del otro. Y entonces todo eso es que no hemos entendido exactamente qué es ese concepto del amor. Y es parte de lo que tenemos que hacer, lo estamos aprendiendo, ¿sí? Somos seres en refinamiento, ¿sí? Esto a veces es la prueba del error. ¿Cuánto más das o cuánto menos? Después vamos a ver qué pasa cuando el otro no te respeta a ti, también eso tiene que ver. O como decías, cuando tú te das cuenta que estás en una relación en donde te vuelves un ello. Si te dejaste llevar esa relación, también tiene que ver contigo y con el otro, pero tú tienes la elección, tú puedes moverte de ahí. Entonces, lo mismo, si tú tienes un prójimo basado en la Torah, tú tendrías que trabajar en tus acciones y en tu percepción de la vida para mantener esta máxima, para lograrlo. Entonces, tú tienes que saber qué es lo que representa para ti ese amar a tu prójimo como a ti mismo. Ojo, esa es la segunda parte de la frase. ¿Qué quiere decir como a ti mismo? Tiene el mismo derecho que tú. Tiene el mismo derecho que tú. De hecho, la semana pasada hablamos de esto. ¿Cómo vas a aprender tú a amar a otro si no haces este trabajo hacia ti mismo? Entonces, tú te tienes que respetar. Tú tienes que darte tus espacios. Tú tienes también que saber, ¿no? Ser suena raro, empático contigo mismo. Tienes que validar tus aciertos y tus desaciertos, ¿sí? Entonces, si lo haces en ti, la teoría diría que es más fácil que también lo hagas en el otro. Que aprendas a través de hacerlo en ti, de llevarte a ese nivel de conciencia, de autoconocimiento, de refinamiento, que puedas entonces justamente ver al otro de esa misma manera. Porque además, amarás al otro como a ti mismo es reconocer también que justamente nos vamos a otro momento de la Torah, que somos seres divinos, que fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, si yo me reconozco como un ser de luz, entonces puedo y tendría la obligación de reconocer en el otro también esto, ¿sí? Como dijo siempre mi gran maestro, Dr. Levi, ver a Dios en todo y en todos. Y eso solo puede pasar cuando llevas este mandato, ¿sí? A la conciencia y después, obviamente, al ejercicio continuo de... Un ejemplo total y absolutamente, pero recién venía en el tráfico. Obviamente la gente está acelerada, la gente está alterada y uno viene tratando de mantener su punto de equilibrio. Y si ya en Pabellón y está un edificio, el servilletero y entonces yo dejé pasar a un señor que iba a entrar ahí, entonces yo estoy viendo a ese coche, no vi que venía otro atrás que también quería entrar porque yo volteé un segundo para acá. ¿Y saben qué hizo con el claxon? Y yo pensé, yo no lo estaba viendo, yo estaba en ese momento dejando pasar al otro y volteé un segundo para dejar pasar al otro y el otro ya me estaba como si, ¿ves? Entonces yo, mi prójimo, amor a mi prójimo, no hice eso, la verdad que nunca lo he hecho, no por ganas, no falta de ganas, pero es eso, desde ese momento dices, no pensamos en el otro, nos olvidamos del otro, estamos tan absortos también en nosotros mismos, pero no de manera positiva, lo digo, que a veces estamos tan metidos en lo nuestro, que no estamos dándonos cuenta que el otro también tiene sus circunstancias, su momento, su problemática, ¿no? Y entonces ahí es donde
también entramos, olvidamos que hay que amar al prójimo, hay que hacer este trabajo, pero sí es un trabajo, es una acción. Así como amar a Dios también es algo que tenemos que procurar, y ya vimos todas las formas de lo que esto representa. Este es un acto más, pero es hacia el otro. ¿Por qué? Porque el otro también es un ser divino, porque el otro tiene algo también para aportarte, si lo permites. Ahí ya llevamos a un nivel más avanzado, pero solo por hecho de ser un otro, porque tiene todo el derecho, igual que tú, de ser parte de este universo y compartir el universo contigo. Yo vengo a la clase, pero el otro va a su casa, pero el otro va a una consulta. Exactamente. Entonces, es difícil, y ahorita vamos a llegar a eso, porque ¿qué pasa cuando el otro te ataca? Empezamos a entrar en la realidad de la vida, Tú ya dijiste, no te vengarás. Bueno, exactamente. El texto dice, no te vengarás. Incluso la diferencia es que hay un detalle. Dice, aquí hay un pequeño twist que tendría que ir por lo que decían por acá. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Si tú lo lees con lente chiquito, tu pueblo solo quedan los tuyos. O sea, ahí no debe de haber venganza y no debe de haber rencor. O sea, tienes que solucionarlo. Ahora, tiene una lógica eso. Porque si tú con tus propios y los cercanos estás peleando, entonces todo lo de afuera ni siquiera lo puedes ver. ¿Cómo puedes amar al prójimo si con tu prójimo más cercano, ¿sí?, te estás peleando? Entonces, entendamos que hay una lógica también en el texto, ¿sí? Y sí, el que esté en esta parashá, que habla de la santidad, que habla de que seamos eso, es realmente aprender a ver nuestra divinidad, no es cualquier cosa, ¿sí? Porque lo tenemos que ver nosotros. ¿Sí encontraron ahí nuestra mitad de la Torá? ¿Cómo ahí estaba? ¿Dónde? 170. La página 170 se clarga. Encontramos que los en la 169. Yo ya sale la 174, ¿por qué? Estamos. ¿Cómo? No la vamos a de cabeza, está muy difícil. No, está. No. Acá está. 19. Yo dije, a lo mejor tiene la 19, 30 y... No, entonces no era la 170. Tienen toda la razón acá. No, sí, al final. No, 32. Acá. La 171. ¿O 33? O sea que ustedes a lo mejor lo encontraron y no dijeron nada, lo pasaron. Tienen toda la razón. ¿19 qué? ¿Quién dijo? Aquí estaba. 19:34. Un poquito más. Ahí está. 19:34. Pero bueno, lo interesante es que es eso, es casi justamente la mitad del texto de la Torah, de las 5 libros. Entonces, claro que para los sabios eso es una señal de que por encima de cualquier otra mitzvah que tendríamos que cumplir, que tenemos que cumplir un montón, esta tiene una importancia central en el texto. Es el corazón, le llaman, es el corazón. Es la compasión infinita. Quizás por eso, porque justamente el otro nos refleja continuamente todo lo que no queremos, no nos gusta, nos molesta, nos reta. Entonces, a ver, ámalo. ¿Y ahora sí? O sea, es que más o menos. Perdón. Pero es que dice. 19:3. Sí, pero dice. 19:34. Extranjero viva Ah, no, contigo en la perdón, tierra. es que no, me equivoqué, 19:18. Este es el segundo, este es el del extranjero, ya estaba el extranjero, 19:18. 19:18, claro que sí. Y ahí está ¿y qué hoja está? ¿170? No, es que, aquí está, ya. Perdón. Uf. No tomarás venganza ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. La compasión. La compasión, infantil. exactamente. Por fin. Ok. Hiciste en la 170. Sí, ya estaba yo muy agobiada. Otra vez nos estamos adelantando en las páginas. Sí, ya habíamos ido al extranjero, porque vamos a hablar también de eso. Porque
una cosa, pide amar al prójimo y después, un poquito más adelante, te dice amarás al extranjero también. Entonces, como a ti mismo también. O sea, usan la misma idea, casi igualito. Y entonces, ¿qué es ese extranjero? Pero todavía, vamos todavía un poquito antes. Porque quería hablar, habla de la palabra beata le reaja, rea, o sea, este rea es justamente este otro, ¿sí? O sea, el texto, usa las palabras exactas que tiene el texto, que está especificándote que es, sí, justamente hay un otro aparte de ti, y en ese te tienes que enfocar, y en ese tienes que aprender, quizás desarrollar la capacidad más grande de amar. Porque es mucho más fácil que ames al que sí conoces. Y en cambio este otro, que de alguna forma tiene algo desconocido que te tiene que revelar, ahí es más difícil que te enfoques. Ahí tienes que hacer este trabajo. ¿Sí? ¿Más o menos? Yo sí lo entiendo. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, en el árbol de la vida, yendo a nuestro tema, la Kabbalah. Ya un poquito lo dije. ¿Cuál sería el equilibrio del amor en el árbol de la vida? ¿Cuál sería? Diferente. Sí, Sin duda. Sin duda. ¿Por qué sin duda? porque ahí se unen uno con el otro, los de arriba. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues habla de la belleza, Ajá. del centro, de la unión. Y dijimos, si Gesed es la misericordia, la bondad, y Geburá es el límite, y tiene que haber si esto se expande, no funciona, como decías hace rato. Si tú le das, hay amores que pueden dañar, sí. Por eso el punto siempre va a ser el equilibrio. Entonces, digamos, este centro que tiene que ver con el camoja, incluso que tiene que ver contigo, que lo ames como a ti mismo, está relacionado con cómo vas perfeccionando, cómo vas refinando la dimensión de Tiferet. Porque Tiferet es la dimensión de la identidad, finalmente la madurez de la identidad. Y la madurez de la identidad, ¿se acuerdan? Lo dijimos en su momento los que estaban todavía en el curso del árbol. No es lo que yo soy. No es yo soy esto, yo soy el otro. Es quitar, descentrar el yo para dar la oportunidad a encontrarnos en lo divino del ser. O sea, mucho más allá que el yo. Eso es lo que nos permite ver eso en el otro también. O sea, llegar a ese nivel. Cuando te vas quitando, porque si tú estás con los yos encima, entonces ese amarás como a ti mismo, lo vas a amar desde tu medida. Ajá. Entonces vas a empezar a amar con límite. En segundo Porque vas a poner siempre un juicio. Vas a decir, bueno, si yo soy esto, pero el otro no es esto que yo soy, ¿sí? Entonces yo soy mejor que el otro, ¿no? Porque yo soy, no sé, doctor y el otro es un empleado, por decir, ¿no? No tiene carrera, ¿no? Entonces empiezo a medir desde un yo que no es todavía la madurez, el nivel espiritual real de Tiferet. El nivel real de Tiferet es esa apertura a ver lo divino en la creación. Y eso se aplica en tu relación con el otro. Por eso es importante. Tu prójimo, Reajá, representa todas las otras almas. Y vamos otra vez a enclavarlo en la mística. La tradición mística nos dice que hubo un momento en donde, el primer momento de la creación, todo sucedió en la contención de un solo punto en donde están incluidas todas las almas. Quiere decir, ¿se acuerdan ese primer momento, ese primer Adán, ¿sí? Que es ese Adán primordial? Es la unión de todas las almas. Después vino la fragmentación de ese Adán y la dispersión de todas esas pequeñas chispitas de alma, que se siguen además fragmentando porque no hemos aprendido todavía lo suficiente. Entonces, basado en esa misma idea, quiere decir que tendríamos la obligación de ver realmente lo divino en el otro. ¿Por qué? Porque ese otro es un pedacito. Uno además es un pedacito de lo que también tú eres un pedacito. Entonces no hay una diferencia real en la esencia de lo otro.
Hay una diferencia en la forma en la que se percibe. ¿Por qué? Porque la dualidad hace que nos percibamos desde la diferencia. Pero en la esencia, ese otro eres también tú. Ese otro puede ser más loco. Ese también podría ser. Pero aquí se refiere a las almas. O sea, el alma que fue creada como alma universal, se fragmentó en muchas formas de almas. También hay otras formas de la creación que tienen la esencia divina, sí. Pero el alma, que es lo que entendemos como lo humano, era una sola esencia que en algún momento se rompe. Entonces, cada una de las chispitas de almita que están aquí, todas, estamos todas aquí, porque todas estamos unidas en realidad. Todas somos parte de esa misma alma, por lo tanto, todas compartimos ese aspecto de la divinidad. Entonces, ese reajá no es tan otro como tú mismo, pero lo percibimos como ese otro porque nuestra límite, nuestra fragmentación nos hace percibirnos separados. Siempre les digo, imaginen si realmente pudiéramos, obviamente este es en el ideal, si pudiéramos irnos quitando como las capas, ¿sí? Y viéramos que todo es energía, no habría separación entre nosotros. No hay. O sea, en la realidad, todo es el ego y todo ese tipo todo de eso cosas. es lo que nos hace que sintamos que estamos separados. Pero entonces ese otro a que nos está pidiendo amar, ¿sí? Tiene que ver con nosotros también. Claramente, ese reajá, ¿sí? El camoja tiene que ver con esa identidad que tiene que ver con lo divino, y entonces ese otro te das cuenta que no es otro, sino también tú, ¿sí? Entonces la relación de Buber tiene sentido, ¿sí? Porque ese yo-tú, cada uno es un yo-tú en relación al otro indistintamente, no hay una quién es el tú, quién es el yo, sino es simplemente un intercambio de iguales, ¿sí? En la esencia divina. El texto termina diciendo, yo soy el Señor, yo soy Ani Adonai, ¿sí? Que es finalmente como el cierre del mandato, redondea. Y para los místicos dicen, es el sello, y los místicos dicen, y entonces lo bajamos a Malhut y lo ponemos en la acción, porque utiliza la idea de Adonai, que es el nombre de Dios, que está activo en Malhut, y entonces, si tú ya entendiste esto, es porque ya puedes empezar a vivir desde tu Malhut con ese nivel de conciencia, en donde todo lo puedes ver a través de el filtro del lente de que todo es Dios. Bueno, Que todo es Dios, sí. todo el tiempo. Claro que no puede, por eso hemos dicho, no se puede vivir así todo el tiempo. En el ideal, para la Kabbalah, lo que tendríamos que hacer es, mientras más vivimos o intentamos desarrollarnos en ese nivel de conciencia, más momentos tenemos de eso. Claro. Obviamente, la realidad operativa, ¿sí? Nos hace también, sí, compartir con otros, y si estamos en diferentes estadios, con diferentes momentos de conciencia, pues entonces obviamente va a costar más trabajo. En el ideal, por eso para los cabalistas este es el camino de la verdad, decía el Ramban, ¿no? Este es el camino de la verdad. Entonces, si más nos sumamos para ir por el camino de la verdad, pues más momentos de esto habría, más momentos de este encuentro divino tendríamos. Hay que trabajar. Y por eso puse el ejemplo de lo que pasó ahorita en el coche, que el tráfico siempre es un buen ejercicio para desarrollar cualquiera de las virtudes de la Sefirot. Cualquiera. O sea, realmente el límite, el amor, la compasión, ¿no? Como todo, la relación con lo material, o sea, todo aparece en ese momento. En esta ciudad tenemos ese ejercicio donde lo podemos hacer, en otros lugares tendrán otros. ¿Por qué? Porque pasa, porque ves al ser humano como en un momento como de mucha contracción, ¿no? Y de restricción, y entonces aparecen los mejores sonidos, como el que me hicieron hace ratito. Me sorprendí de verdad, dije, hace mucho que no me pasaba, dije... Casi un salmo, ¿no? ¿Eh? Casi un salmo. Casi un salmo. Eso hubiera estado muy lindo. Entonces, bueno, tenemos a partir de... Bueno, los libros llegan.
no es por nada. Quiero decir algo interesante que fui encontrando en este libro, que ya les dije que lo que más me gusta del libro es el título del libro. Judaism is about love. Entonces, y vamos a entrar en el siguiente tipo de amor, pero antes nada más quería decir, Dios nos dice justamente que amemos al prójimo y nos dice después que amemos al extranjero, y ahorita vamos a entrar a eso, pero dice que en realidad el extranjero nos los pide 2 veces. Al prójimo nos los pide una vez, pero al extranjero lo dice 2 veces. Y ahorita vamos otra vez al texto de la Torah y vamos a ver. Por diferente, porque desprecias. Vamos. Es más fácil amar al tuyo, ¿no? Entonces es más difícil, ¿no? Vamos a ver qué representa este extranjero. ¿Por qué tendríamos que pensar? Bueno, antes de eso, sí les dije, pero que lo tengamos ahí, importante, este tema de que para muchos de los sabios, sí, el centro de lo más importante, ya lo había dicho, es este versículo, o sea, antes de cualquier otro. Si que tuviéramos que ponernos a aplicar la Torah, tenemos que aplicarlo por ahí. Pero nos pide 2 veces que amemos al extranjero, ¿sí? De hecho, uno es el versículo, ahora sí, que muy bien Alberto ya había encontrado, que es en Levítico también 19:34, que viene despuesito del amarás al prójimo como a ti mismo, y aparece en otro lugar, que aparece en Deuteronomio, ahorita lo veo, 10:19, ¿okay? O sea, aparece 2 veces esta petición de amar también al extranjero. El versículo dice, Kezrach mikem yeh lachem ager agar itchem ve'ahavta lo kamoja. Vuelvo a decir lo mismo, ve'ahavta lo kamoja. O sea, lo mismo a este extranjero, y vamos a ver qué es este extranjero. Lo amarás como a ti. Y aquí es donde viene el twist, en esta por lo menos en Vaikra 19:34. Ki gerim aitem be'eretz Mitzrayim. Ani. ¿Okay? Entonces, el prójimo, ya vimos, ¿sí? Es todo lo otro, todo ese otro, ¿sí? Pero este otro, ¿sí? Es un extranjero también en tu tierra. ¿Y por qué tendrías que amarlo como a ti? Porque tú ya fuiste extranjero. Entonces, ¿qué quiere decir que tú ya fuiste extranjero? ¿Qué quiere decir esta idea de recordar, ¿sí? Que tú fuiste? Bueno, un poco Egipto, Ajá. pero No, tal cual. Y un poco mi papá que vino de otro país. Exactamente, claro. Sin lenguaje, sin dinero, sin a una nueva vida, y quiere que el que lo recibe, que es su país y su lengua, lo reciba pues con un poco de compasión. Exactamente. En la traducción de... Porque sabemos lo que se sufre. Exactamente. Entonces dice, como un nativo de entre ustedes será para ustedes el extranjero que muere con ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, yo soy el Señor su Dios. Una vez más, vuelve a decir. ¿Okay? Entonces, recordar. La palabra Zahor, hoy de hecho en la clase de la mañana alguien lo dijo, pasa que no lo escribí, pero decía en español la palabra recordar, que pasa por la raíz que quiere decir cordex o cordix, una cosa así en latino, no sé qué, que tiene que ver con pasar por el corazón. Y esto era como la raíz latina. En hebreo, ¿no? La palabra Zahor, ¿no? Primero es una palabra que tiene como Zahar, como masculino. Interesante, es como las mismas letras. Y lo que alguna de las, otra vez, traducción simultánea de decir qué quiere decir la palabra Zahor, es que tiene que ver con ser activo, ser fecundo y ser proactivo. ¿Sí? O sea, recordar también es algo que se hace, no es algo solamente que pasa. Entonces, este mandato de amar al extranjero, porque tú tienes que recordar que fuiste también tu extranjero en una tierra, es una acción que tenemos que provocar. O sea, no sucede nada más porque sí. Y la tradición continuamente nos pide que recordemos.
recordar, la más famosa, por lo menos para mí, es porque en la escuela 1000 veces nos dijeron, recuerda para que no olvides, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hacer esa conciencia, sí, porque ya lo sufriste, porque ya lo viviste, y eso debería de hacerte empático. La teoría diría que porque tú ya lo experimentaste, deberías de poder saber lo que se siente y no querrías que alguien más sienta lo que tú ya sentiste que te dañó, que te marcó, ¿sí? Que te cambió. No olvides de dónde vienes. No olvides de dónde vienes para saber a dónde vas. Tienes que recordarlo. Ni de quién eres. Pero otra vez, vuelve a ser una petición de una acción. La propia palabra, según esta traducción, ya es una palabra activa. Y porque es masculina, de alguna manera representaría como esta acción que va hacia afuera, que se hace, sino lo femenino, que es siempre lo interior, ¿no? Entonces, revivir un evento visto desde esta óptica, luego vamos a cambiar un poquito la perspectiva también para analizar, porque de repente dirías, a veces revivir un momento puede traer más dolor, pero aquí la intención de pedirnos recordar es para que seamos empáticos, justamente para que activemos ese poder del amor real, que es el amor que entiende, el amor que respeta, el amor, ¿sí? que va a permitir, ¿sí? que ese otro se integre, ¿sí? que lo reciba, que se sienta contenido. Y como un día lo hicieron por ti. Como un día lo hicieron por ti, claramente, porque fuimos. Y además es interesante, cuando leemos en Pesaj, la Agadá, ¿qué es lo primero que te dice? Lo vas a recordar como si tú, o sea, como tú, o sea, todos, no es como los que estuvieron allá. ¿Tú qué estás haciendo? Nosotros, en ese momento, estamos saliendo de Egipto, tenemos que vivir ese momento. ¿Por qué? Porque es la única forma realmente de lograr esa sensación de empatía. Entonces, no tenemos que pensar, sí, nuestros antepasados fueron los que salieron, porque fueron los que fueron esclavos. No. Te pide la tradición que tú te acuerdas que tú también, o sea, tú lo vivas como si tú fuiste ese esclavo, como si tú estuviste siendo ese extranjero que vivió en esa tierra, que no era la suya, y sí, fue maltratado, se fue oprimido, y entonces cuando tú te encuentres en una situación similar, no lo repitas. El texto habla de la palabra, usa el extranjero de la palabra ger. Ahorita vamos a ello. Pero antes de eso, la idea de recordar como memoria histórica es parte, o sea, tenemos una memoria como parte de un pueblo. O sea, adquirimos esa memoria y la procuramos, ¿sí? Se nos pide continuamente que lo hagamos, no es algo que nada más queda como dicho, sino en la propia historia en sí, sino se nos pide que continuamente lo hagamos. Por eso digo que no solamente es de Egipto, sino que en otros momentos se nos pidió que no olvidáramos la Shoah, ¿no? Entonces, claramente es un pedido. Recuerda para que no se olvide, para que no vuelva a pasar. Never again. Pero ahorita dijiste un buen ejemplo que tiene que ver con eso. Todos tuvimos padres inmigrantes, abuelos ¿sí? O sea, generaciones hacia atrás, y tendríamos que recordarlo continuamente para ser sensibles a eso, para que cuando te toque estar con un extranjero, entonces realmente puedas poner esto en práctica, ¿sí? Porque no oprimirás, ¿sí? Se convierte también en un acto de justicia. Qué difícil lo que está pasando en Europa. Claro, en Europa, y por eso decía yo, cuando hablamos de ese otro, del prójimo, hablamos del extranjero, nos cuesta, porque cuando vemos en la realidad mucho de lo que pasa, de lo que hoy... Que el extranjero cuando viene también, pues está pasando hoy, que no quiere seguir las costumbres de donde va a llegar, y quiere imponer su ley. Sí, bueno, porque entonces ahí entramos en las restricciones, ahí entramos en que vemos mucho más el mal como lo estudiamos de muchas formas, en el sentido de la restricción yo quiero imponer lo mío, yo no me quiero parecer al otro, yo quiero mantener, pues que pasó, pero también, sí, y pasó en nuestra tradición, o sea, claramente muchas veces llegaban a un lugar y
por no querer como expandir, integrarse, claro, empiezan a generarse las diferencias y entonces empieza a haber problemáticas, ciertamente. Y de hecho te dicen, a donde fueras, haz lo que vieras, que de alguna forma no tendrías que tener claro que no vas a perder tu identidad en función de eso. Entonces tendría que ser el ejercicio. ¿Cómo haces para no perder tu identidad? Aún aceptando que tienes que también introducirte a una sociedad que no es la tuya, respetándola y honrándola. ¿Por qué? Porque te está recibiendo y te está dando algo, ¿no? El hecho de hacerlo recibir. Es un ello. Sí, exactamente. Bueno, claro. Sí. Y pasa que sea No así. quieres la ganancia. Exactamente. Y muchas veces a lo mejor el primer impulso para irte de un lugar al otro podría ser eso. Pero lo que la Torah te está diciendo es que no debería de ser así. Que tú deberías de, si tú te vuelves un inmigrante también, o si un inmigrante llega donde tú estás, lo que tienes que hacer es otra vez Recibirlo otra vez, humildad y amarlo, compasión. recibirlo, respetarlo, ¿sí? Todo lo que estamos diciendo. Que él sea un tú. Claro, O sea, pero si para eso. cualquiera de los dos es un ello, se acabó. Sí, bueno, pero entonces otra vez la Torá en su sabiduría todo el tiempo nos está dando oportunidades de mejorarnos como seres humanos. Oye, una pregunta. Sí. Estamos hablando de los inmigrantes, pero también estamos hablando de la Kabbalah. Sí. Entonces, ¿los inmigrantes son los inmigrantes literal o los inmigrantes son los que son diferentes a nosotros? Si estamos hablando del Sod, digamos. Bueno, es que si hablamos de la esencia, lo que dijimos, no hay una diferencia entre tú y yo. En esencia no hay. O sea, En la práctica, porque está la limitación de lo finito, ¿sí? Y hay que respetar esas diferencias para poder lograr después ver la esencia. entonces, o sea, lo que está diciendo es que todos somos iguales. Lo que está diciendo es que tú tienes que aprender a ver lo divino en el otro. ¿Sí? Sin importar si es extranjero. El hecho de que sea extranjero O de otra religión. es una oportunidad para ti de provocarlo con mayor razón, porque al que es tu, aunque bueno, iba a decir al que es tu familiar, pero luego el familiar es un extranjero total. O sea, sí puede ser. Digo, si me voy un poquito como a ampliarlo y no ser tan específico, o sea, puede haber alguien como muy cercano en tu vínculo que de alguna forma represente un extranjero en tu vida. Y tendrías que hacer el mismo ejercicio. ¿Querías decir algo, Miki? Sí, también hay que tomar lo del extranjero, problemática del extranjero, los tiempos aquellos. No había recursos, no había agua. O sea, cuando llegaba un extranjero, le tenías que dar casi tu medio de supervivencia. Entonces, por eso es que no los dejaban. Es más, llegaba un extranjero, lo mataban. Así O lo es. esclavizaban. Depende si tenían para darle comida o no. Sí, pero ese era un contexto muy importante. Por eso, cuando te dicen amar al extranjero, es comparte lo que tú tienes, ¿sí? Y ahí viene también un poco la fe. Te voy a dar a ti como Abraham. Pues en el desierto les daba a todos y nunca le faltaba. O sea, y ahorita lo que salió de lo de Egipto, cuando le dicen a Abraham, tus hijos o de tu descendencia estará esclavizada. Ya entiendo por qué no reclamó, porque podría haber, ¿por qué reclamas? O sea, ¿por qué van a estar esclavizados? Porque en una parte para que aprenda lo que viene y pueda aprender a amar realmente. Hay una razón del por qué en algún momento seríamos inmigrantes o seríamos esclavos o seríamos, digamos, si lo logramos saber cuando abres la mente, te abres a la conciencia. Sobre la idea de la memoria, aunque no esté directamente relacionado, todo está relacionado con la Kabbalah, porque todo está relacionado con la Torah. Pero bueno, haciendo este ejercicio de indagar más como también en la tradición. La perspectiva filosófica, entonces, por un lado, la memoria justamente tiene que ver con un fundamento ético, porque el aceptar al otro también tiene que ver con ser justo. O sea, si tú aceptas al otro en sus diferencias, entonces también empiezas a aplicar la justicia, ¿sí? O sea, empieza a haber un equilibrio en el universo. La memoria también, visto desde la tradición, esto es un antídoto contra la idolatría. O sea, el recordar, de alguna manera,
te permite que tengas todo el tiempo consciente de dónde vienes y hacia dónde vas. Entonces te mantienes en tu línea. No te distraes con otras cosas que no son exactamente lo que tienen que ver con con tu identidad. Y hay una idea de que la memoria no es al azar, por eso les dije, sí tiene que ver con una acción consciente. ¿Sí? Entonces, cuando se nos pide recordar, sí se nos pide recordar. Y entonces, cuando decimos, y yo fui esclava, porque fuimos esclavos en Egipto, esa vivencia tiene que suceder a ese nivel. Sí. Aquí tenían varias preguntas, lo sé, perdón que me distraje, pero Yosef, y luego también vi que tenía alguien más la mano levantada, creo que... Bueno, yo nada más quería hacer hincapié en que habla sobre el Ger. El Sí. Ger es el alma que reconoce su cercanía con el judaísmo y regresa al judaísmo. Ese es el Ger. Ese es el desarrollo del concepto del Ger posterior a la Ok. Torah. En la Torah, según lo que nos dice, por ejemplo, aquí específicamente Shai Hel, estuve profundizando en eso, dice que eso es una adaptación del término, pero que claramente cuando se habla de Ger en la Torah, se habla del foreigner, o sea, el extranjero, no habla del Ger, como nosotros lo podríamos entender. Por eso quise hacer también esa diferencia y lo mencioné. La palabra Ger hoy se utiliza para el converso. Y entonces, sí, tiene que ver con el converso, el que, digamos, para algunos es regresar, ¿no? A reencontrarse en la raíz, ¿sí? Y identificarse con la esencia del judaísmo, con Israel, Israel que es el Yasharel, ¿no? Que es como el que va hacia Israel. Pero no es la idea de la Torah. O sea, por eso lo quise diferenciar. En autor es un doctor en filosofía, vive en Estados Unidos, fue mi moré cuando estuve unos meses viviendo en Nueva York. Dice justamente, by Ger, commonly render as stranger, alien or foreigner. ¿Alien? Un alien. Así se usa, se usa el término en inglés muchísimo, en español no lo usamos, pero es eso. Entonces, se refiere a un no israelita residente de la tierra, ¿sí? Y que se le adopta, se le recibe. No habla de el ger como del converso. Eso es un desarrollo posterior en la tradición para usar el término, ¿sí? Porque, bueno, porque es alguien que de afuera, ¿sí? Se integra, ¿no? a la tradición, ¿sí? al judaísmo. Pero quería por eso diferenciarlo. Entonces, ese inmigrante, ¿sí? Es cualquiera que viene de otro lado y que llega donde tú estás. No es solamente, en un caso podría ser el converso, pero es cualquiera. ¿Okay? ¿Cómo se escribe Ger? En hebreo, Sí. Gimel, Reish, ¿Nada más? ¿sí? Bien, Tal cual. Chávez. En yiddish, sí pondrías la vocal. Para los que no saben yiddish, el yiddish se escribe con las mismas letras, pero sí se usan las letras como vocales. Entonces, podrías usar la Ain como E, ¿no? La Aleph, sí es... No podrías. O sea, pero pones también los puntitos los usas, pero diferente, ¿no? En yiddish no me acuerdo cómo, pero sí usabas las vocales, o sea, no como en hebreo que solo son los puntos, sino que sí pones la letra con la puntuación que te marca la vocal. Fíjate que yo no me acuerdo nunca de ese término de Ger. Ok, bueno, entonces, este versículo también está en Parashat Kedoshim, habla de lo mismo, que si pensáramos en que querríamos lograr ser santos de alguna manera, o sea, si pensáramos en que tenemos que elevar nuestra santidad, tendríamos que pensar que tenemos que cumplir con estos mandatos, porque están en el centro de la Torah. Podemos cumplir con muchas mitzvot que se nos piden, todo el tiempo se nos pide cumplir con mitzvot, pero estas
están ahí en ese lugar en donde hace referencia a que si nosotros, y no me puedo meter mucho en el libro, pero Shai Held justamente desarrolla el tema, dice, si Dios es capaz de aceptar a todos, ¿sí? En ese sentido, como que Dios es la misericordia, Dios es el amor absoluto. Dios no ve el mal ni el bien, ve lo divino, ¿sí? Dios no diferenciaría, ¿sí? Entonces, si Dios no diferenciaría y nosotros tendríamos que emular a Dios, nosotros tendríamos que continuamente parecernos más a Dios, porque fuimos creados, además, esencialmente, ¿sí? Fuimos creados a la imagen y semejanza. Entonces, en teoría no debería ser difícil que pudiéramos llegar a eso. Y sin embargo, Suceden cosas. nos sucede nuestra humanidad imperfecta, ¿no? Que es parte también del trabajo. Dios, al final nos creó así para que logremos llegar a eso. Porque el camino para llegar a eso es lo que engrandece el camino mismo. O sea, es lo que santifica el proceso. Déjame porque aquí tienen otra vez una mano levantada y si no se me va... Por eso decimos todas las mañanas en Shacharit, Adonai Shomer Agerim. ¿Okay? Shomer Agerim, o sea, Dios cuida a los extranjeros. Dios puede ver que todos somos iguales. Entonces, si Dios no ve esas diferencias que nosotros sí vemos, nosotros estaríamos en la obligación de ver a Dios en todo y en todos. Y entonces deberíamos de respetar a ese, porque además de todo, ya lo dijimos, nosotros fuimos extranjeros también. Ya lo vivimos, ya lo experimentamos una y otra vez en la historia. Desde Egipto, no solo Egipto, o sea, Egipto, pero desde el principio, desde Abraham en Egipto. Abraham baja a Egipto y ya es un extranjero. ¿Y qué hace Abraham? De hecho, Nosotros somos extranjeros. vamos para allá, es a lo que voy, pero vamos desde Abraham, ¿sí? Abraham ya es extranjero, empieza a moverse, sale de su tierra y se mueve a otra. Ya es extranjero. Sí llega a Egipto. Y de hecho tiene que decir algunas cuantas, como hace unos un poquito tejemanejes, diciendo que su esposa es su hermana, y unas cuantas cositas que suceden por ahí, más lo dice 2 veces, pasa 2 veces en el texto de la Torá, que dice que es su hermana en vez de su esposa para que no lo maten, ¿no? Pasan cosas, ya es extranjero. Toda la historia después, eventualmente Yosef, acaba llegando, se vuelve el mero mero, pero es un extranjero, ¿sí? Y así vamos viendo la historia, bueno, eventualmente ya estamos ahí, ya nos ubicamos ahí, y Moshe también es un extranjero, es reconocido como un extranjero, no es reconocido como un egipcio. Siempre se sabe que él no es egipcio, entonces se hace esa clara distinción, ¿sí? De ese otro, pero entonces la Torá nos viene y nos dice, tenemos la obligación de amar. ¿Por qué? Porque si no, entonces no estaríamos entendiendo, ¿sí? que tuvimos esa condición y no estamos cubriendo ese refinamiento, ese desarrollo de humanidad que deberíamos de tener para poder aceptar a los demás. Sí. Es que cuando entras en esa emulación de santidad es cuando realmente puedes conectarte al amor. Claro. O sea, no puedes ser santo si no te conectas al amor. No puedes ser bueno. Santo es bueno, o sea, no hay dualidad. Así es, y por eso no es casualidad, dicen, que estos mandatos estén en esta parasha y que podríamos encontrarlos en cualquier otra parte, pero no, están ahí, en Parashat Kedoshim, a la mitad de la Torah. También lo decimos en la Midá. Lo decimos en la mitad. Marianela, ¿querías decir desde hace rato algo? Sí, ahora sí ya te vi otra vez. Adelante. Es que voy y vengo. Pero digamos, justo lo que estás diciendo en este momento, que una persona sea extranjera no es algo casualidad, también es algo divino. Porque todos tenemos, vamos a ver, si lo vemos desde un punto de vista más místico, todos tenemos un camino y un proceso diferente. Y para los que son migrantes o extranjeros en otra tierra, algo deben llegar a cumplir esa tierra y ahí hay una voluntad divina, que si nosotros no amamos a ese prójimo, no estamos amando la voluntad divina que hay detrás de que sea extranjero. Hay una razón de ser, ¿no? El que le tocó moverse, el que le tocó vivir
yendo de un lugar al otro, es porque es parte de lo que está aprendiendo y parte de lo que eventualmente también está ayudando a corregir. Entonces, con más razón, nosotros tenemos que aceptarlo, amarlo otra vez, que es un acto como difícil, complejo. La idea de amor, lo que pasa es que creo que el solo concepto de amor ya nos cuesta trabajo cuando encontramos a un otro, ¿sí? que aparentemente es tan diferente a nosotros. De hecho, obviamente, aquí, uno de los capítulos, más allá de ser justamente este de el amor al prójimo, después aparece un capítulo que dice, empieza, eso es lo que es interesante, que tiene que ver con algo que nos cuestionamos todo el tiempo. Must we love our enemies too? Pues a fuerza. Ok, quiero escucharlos, porque basado en todo lo que hemos dicho antes... Es que si tienes que amar al otro, tienes que amar a todos. Bueno, ¿Ya? ¿cómo le hacemos? Pues con esfuerzo, con trabajo, Con compasión y humildad en tu con corazón. misericordia, con entendimiento. Ok, pero hay de enemigos a enemigos. Sí. Incluso él dice, uno de los ejercicios, y lo dice, es de lo más común que vamos directamente al Hitler, ¿no? Y entonces dice, perdemos el tiempo yendo a específicamente ese ejemplo porque él no puedes ni categorizar. Tienes que fue un poco lo mismo que podríamos hablar de lo que acabamos de ver hace 2 años. O sea, porque son esos extremos del mal, que ya hablamos de este mal por el mal, en donde entrar ahí con esta visión de amor No funciona. parecería total y absolutamente opuesta. O sea, muy igual lo dejo ahí como un tema para reflexionar, porque claro, porque hay quien se fue hacia el lugar de decir, hay que acabar con todos. ¿Sí? Y hay quienes dijeron, es que no puedes tener esa visión, ¿sí? Porque es una visión también igualmente extrema que también genera un desequilibrio, ¿sí? Pero ¿cómo podrías? Les dejo porque luego si no les saco copias al capítulo y lo comentamos, podríamos hacer eso como un ejercicio. Hay que amar a Amalek. Ese es el punto, ese es el cuestionamiento por lo menos, o sea, abre como un cuestionamiento. Lo que dice es que, entre otras cosas, que si nosotros pensamos que cuando se ve ese mal o ese enemigo, que lo entendemos como un mal, es porque estamos viendo que hay una humanidad fragmentada, o sea, que realmente hay algo que está fragmentado. Y nuestro trabajo genuino debería de ser tratar de enmendar esa fractura para poder volver a activar la bondad del ser humano y que venga a contrarrestar, ¿sí? Esa otra fuerza y que sea cada vez mayor. Entonces, si nosotros solo pensamos es que el que es mi enemigo lo tengo que destruir, no funcionaría tampoco en la práctica para restablecer el equilibrio, lo cual es un tema. Este extranjero podría ser el enemigo, el prójimo podría ser el enemigo. Maciosare también. ¿Y qué dice el himno mexicano? Maciosare, un extraño enemigo, profanad en tus plantas tu suelo. Lo pone como nombre. Más osare. Pero... Dice Shai-Held que lo que deberíamos hacer es volver a regresar a ese versículo anterior de Levítico 19, ¿qué era? ¿El primero? 19-18, en donde empieza diciendo, no te vengarás ni te darás rencor, ¿sí? hacia el otro, porque dice, si nosotros tomamos venganza, entonces lo que estamos haciendo es lastimar más a la humanidad. O sea, el vengarnos y mantener el enojo contra ese enemigo, contra ese otro, cuando nos ha dañado, es dañar más en vez de reparar. Aléjate entonces. Bueno, obviamente una opción lógica. Aléjate, no. Y entonces, es lo que dice, ojo, cuando hablamos de la venganza, que sería como el ojo por el ojo, ¿no? Ojo por ojo, ¿sí? Bueno, por lo menos estoy planteando lo que dice un pensador moderno, ¿sí? Actual. Lo que dice es que tenemos que dejar a un lado otra vez las ganas de pelear, de vengarnos,
Y y abramos la mente, tenemos que confiar en Dios. Y entonces dice, al final, ¿sí?, la justicia vendrá por parte de Dios. Si nosotros queremos hacer justicia por nuestra mano, lo único que estamos haciendo es mantener la fragmentación y causar más desequilibrio. ¿Quién es? Es que quizás habría que, y otra vez, por eso entramos en campos como muy relativos y muy subjetivos. Exactamente, entonces, pero fíjate la diferencia que puede haber. Cuando alguien dice, yo me tengo que vengar y tengo que matar a 100 porque mataron a uno, ¿sí? Yo lo dejo como una pregunta abierta, ¿cómo logramos transformar esa idea de me defiendo porque me tengo que defender, ¿sí? O sea, sí se vale que yo me defienda, pero ¿cómo me defiendo sin caer en la venganza y en el odio, que lo único que eventualmente va a traer, porque está comprobado, es mayor fragmentación? Ahorita pasó algo en Israel de eso. No sé si escucharon que había 200 terroristas de Hamas encerrados en un túnel. Sí, estaban discutiendo sobre qué hacer. Y que Israel tomó la decisión, o lo que se decía, es de que si le devolvían un cuerpo, iba a tener piedad de los 200 que estaban adentro del territorio de Israel, abajo de un túnel, violando el acuerdo de paz. Entonces, como te dices, o sea, ¿en qué momento te quitas ese odio? Imagínate el mensaje a los que estaban metidos, está grueso, los que estaban metidos en el túnel, que eran terroristas, que estaban violando, que estaban dentro de tu territorio, y los estás perdonando. Estás Una persona muerta, además. Sí. O sea, estábamos hablando del ejemplo de lo que pasó recientemente, que estaban estos terroristas en los túneles y que había una discusión si se quedaban ahí y los dejaban ahí o realmente había una posibilidad de hacer un intercambio, porque podían acabar con ellos, estaban en el túnel, en esos túneles en donde también donde estuvieron también todos los hostages, ¿no? Entonces, al final la conclusión fue que iban a condonar, o sea, los iban a dejar ya decidieron. O sea, es que yo todavía vi la discusión previa, por eso no sabía ya. No sé en qué acabó, pero Bueno, estaba en esa discusión, ¿no? De si dejarlos libres, ¿no? De alguna forma cambiar a varios por un cuerpo, ¿sí? Con tal de poder recuperar un cuerpo. Entonces, quizás tiene que ver con esta idea, ¿no? De cómo puedes lograr ese punto de balance en donde no caes en la venganza que ya entra dentro del campo de lo no quiero decir visceral, ¿no? Porque sería quizás lo lógico cuando te quieres pensar en que te tienes que defender, y cómo podrías transformar eso en una acción de amor, poniendo el amor entrecomillado, para poder realmente restaurar y poder cambiar y transformar una realidad en algo mejor. Y a lo mejor salían de ahí y seguían matando. No lo sé. Lo que vamos a hacer es que voy a escanear estos capítulos, y quien quiera lo lee, aquí no es nada de esa fuerzas, para que podamos como igual hablar del tema, porque son temas complejos. Dijimos, el amor, vamos a hablar del amor y todo eso parecería rosa. Y hemos visto que la propia tradición nos dice, no, el amor requiere de un nivel de conciencia muy elevado. Tiene que ver con todo lo que hemos hablado antes, empezando desde el principio básico, por eso tiene que ver con la Kabbalah, desde ese principio básico del podernos hacer espacio para ver con mayor claridad eso otro, y entonces hacer estos encuentros que realmente finalmente lleven al verdadero amor, a la presencia de lo divino. Por hoy, pues creo que casi porque acabamos, porque no me va a dar tiempo de ir un poquito hacia el árbol, si no lo empezamos la próxima. Pero vamos a seguir. Bueno, sí quería sumar un tema, regresándome a la parashá, regresándome al texto, y para cerrar quizás con esto, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto.
El Zohar, porque esto es interesante para hablar directamente de Kabbalah, el Zohar, y se habla de la idea de que cuando, porque en la Torah se dice que se desciende a Egipto. Geográficamente se desciende. Para los místicos, ese descender no es casual, sino que ese descender realmente sí es una oportunidad de ir a... no sé quién lo dijo, ¿quién lo está diciendo de que porque... aquí Marianela, que hablaba de que si no es casualidad que alguien sea extranjero, que no es casualidad que nosotros en algún momento hayamos tenido que bajar, descender a Egipto, porque tuvimos que como descender a lo más básico e instintivo quizás, y encontrarnos lo más separados, de hecho se considera eso, que es lo más separados de Dios. De hecho se considera que bajamos 49 escalones para podernos encontrar, ¿sí? desde el fundamento y poder volver a ascender. Desde Entonces, la raíz, ¿no? Ir hacia la raíz porque solamente se asciende en la visión de la Kabbalah cuando descendemos. Bajar para tomar vuelo. Bajas, porque es la única forma de subir, no hay otra. No es como hay gente que cree que subimos, ¿sí? De hecho, este proceso de bajar en el árbol de la vida, obvio, bajas y subes, ¿sí? La escalera de Jacob es descender y ascender continuo. Pero esta idea de lo que representa Egipto para los místicos, déjame, si se puede mutear por ahí en el Zoom, la idea es que ese descender es la oportunidad de transformarnos. Entonces, recordar que somos ese extranjero es recordar continuamente que tenemos que ir a ese lugar cuando estuvimos en los lugares o cuando estamos en los lugares más oscuros, porque es desde ahí donde realmente empezamos a conocer el verdadero amor, santificamos y podemos entonces amar al prójimo como a nosotros mismos, amar al extranjero como a nosotros mismos. Vamos a quedarnos ahí hoy.